Bienvenidos una semana más a Granada entre libros, el espacio que dedicamos aquí en 7TV a la literatura. Y esta semana estamos con un poeta gaditano, pero que lleva viviendo en Granada muchísimos años. José Gilabert Ramos, Pepe Gilabert también, como te conocemos los amigos, bienvenido. Gracias. Acabas de publicar un nuevo poemario, Nacen claridades todavía, con una nota en la contraportada de José Rienda, donde nos dice: entre sus versos, al ser más melancólico que nostálgico, las sombras buscan las claridades de la esperanza y el existir necesario, ciertamente, pero también rescatan cofres de remembranza, de amor y de deseo. ¿Es este libro un poemario en busca de claridades en una época de madurez? Bueno, yo espero que sea una época de madurez, porque con la edad que tengo, si no he madurado todavía, pues lo tengo difícil, ¿no? Yo creo que sí, que en gran medida es una reflexión de lo que uno va acumulando, de la experiencia que uno va acumulando y de ese pozo que lo que uno vive, lo que a uno le pasa, lo que uno siente y lo que uno comparte con los demás va quedando en el interior de la persona. Y que cuando se recurre a eso que está ahí, por eso me gusta mucho lo que el profesor Pepe Rienda pone al principio, que dice que la metáfora de este libro es un almacén al que se puede recurrir pues para encontrar lo que hemos ido guardando. Pues me gusta esa metáfora porque realmente responde a esa realidad. Yo he ido guardando un montón de experiencias, un montón de historias, y ahora las rescato y las comparto con un lenguaje que yo pretendo que sea poético, claro. Que es poético. Que es poético, bueno. Me ha gustado mucho la imagen, ¿no? Hablábamos justo antes de empezar del título, ¿no? Nacen claridades todavía, por eso jugaba un poco preguntarte lo de, en una época ya de madurez poética, de madurez literaria, ¿no? Que donde al final de la vida ya, al final de la vida, cuando ya lleva un tiempo recorrido, pues te pesan a veces las cosas más que cuando eres joven, y buscar la claridad es más difícil también, ¿no? Que cuando estás en una época más juvenil, que eres mucho más optimista. A mí cada año que pasa me pesa más la vida, ¿no? En fin, nos pasa un poco a todos, y supongo que en lo poético eso se refleja también. Sí, además este poemario viene como un poco como la continuación reflexiva o seguir rescatando cosas que estaban en mi poemario anterior que se tituló La luz en la materia, donde la gran metáfora era la luz como metáfora de la vida, como metáfora de lo trascendente, como metáfora del amor incluso, pero la luz no tiene sentido sin la sombra, y hay que integrar en nuestra vida, tenemos que, en vez de esconder la sombra, tenemos que aceptarla y tenemos que integrarla. Pues para que la sombra y la luz juntas nos den la realidad que somos, ¿no? Y por eso en este libro hay muchos poemas sobre la sombra, y hay mucho acercamiento a la sombra, acercamiento al dolor, acercamiento a la fragilidad, pero yo lo quiero expresar con una mirada esperanzada. Por eso digo, nacen claridades todavía. Bueno, ¿qué movimientos poéticos o qué poetas te han inspirado en este libro o en general en tu trayectoria? No sé si va por épocas, me suelen comentar a veces los poetas, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que a veces la influencia va por épocas, ¿no? Pero a lo largo de toda mi trayectoria poética, que ya es larga, aunque yo no he publicado mucho, tampoco he escrito mucho porque yo me he dedicado a otras cosas también, a otras tareas y además, pero siempre han habido varios poetas que han tenido una influencia que se han mantenido en el tiempo. Yo, por ejemplo, siempre he tratado de aprender de Machado, Ángel Valente, Hernández también, Miguel Hernández también, Gil de Viedma,
Ángel González, por ejemplo, ya en los últimos tiempos, en los últimos años, yo he ido mucho a Ángel González. Me encanta cómo él plantea la vida, cómo él entiende esos poemas que él dice que son ocurrencias. Y bueno, y un poco por ahí. Si tuviera que elegir a uno, sobre todo, sería a Valente. La poesía del silencio, la poesía, podríamos decir, una poesía mística pero no religiosa, sino la mística interna de cada persona, ¿no? Esa espiritualidad que está dentro de cada uno, ¿no? Hablando de literatura, ¿cómo ha influido tu profesión de bibliotecario en tu formación poética y a la hora de escribir? Bueno, yo como bibliotecario, yo desde que empecé a trabajar, sobre todo desde que empecé a trabajar en la universidad, que yo empecé desde más abajo, yo empecé limpiando, mi vocación y mi esfuerzo era llegar un día a trabajar en la biblioteca, y sobre todo en una biblioteca universitaria. A mí me atraía mucho trabajar en una biblioteca universitaria. Afortunadamente he trabajado 20 años en una biblioteca universitaria, por dos motivos: por mi amor a los libros y por un afán de ayudar. Las bibliotecas universitarias se caracterizan, entre otras cosas, por un esfuerzo de poner el conocimiento a disposición de los investigadores y de los alumnos, ¿no? Entonces, ese trabajo de ayudar a encontrar información, para mí ha sido muy gratificante. Bueno, tú desde hace muchos años has estado ligado a actividades vecinales de aquí en el Distrito Norte de Granada. ¿Te ha influido eso también a la hora de ver la perspectiva literaria? ¿Crees que se hace lo suficiente desde el ayuntamiento para promover la cultura en los barrios del norte de la ciudad? Sé que nunca es suficiente, ¿no? Pero... La pregunta es muy gorda, la pregunta es muy gruesa, ¿no? Y daría para estar aquí una semana hablando, ¿no? Las zonas, podríamos decir marginadas, aunque hay gente que no le gusta el término, pero... Desfavorecidas, por ponerlo un poco más suave, ¿no? Tienen muchas carencias, pero de cosas básicas, como puede ser el trabajo, como puede ser la educación, como puede ser incluso a veces llegar a fin de mes, como puede ser vivir con una pobreza energética. Entonces, todo eso es previo a lo que podríamos llamar la cultura, el conocimiento y demás, ¿no? Entonces, si todo eso básico no está cubierto suficientemente, pues por supuesto que lo otro mucho más. En fin, hablando de la pobreza energética, ¿no? Los cortes de luz que se sufren aquí son terribles. Bueno, tú has desarrollado tu labor como poeta manteniéndote al margen, podríamos decir, ¿no? de los círculos poéticos de esta ciudad que sabemos que todos conocemos. ¿No lo has visto necesario? Es que no te identificabas con ninguna de las corrientes literarias de nuestra ciudad. Yo he sido, no sé muy bien por qué, aunque posiblemente sea por mi condición o por mi manera de ser, yo he sido mucho un poeta clandestino. Incluso una vez en un periódico que ya no existe aquí en Granada, que era el Diario de Granada, me hicieron una entrevista y sin yo decirlo el periodista puso eso, el poeta clandestino, ¿no? Cuando yo conté un poco cómo yo me movía y demás. Yo es que me he movido mucho en los movimientos sociales, como tú bien dices, ¿no? Y he dedicado mucha energía y mucho esfuerzo en otro tipo de, diríamos, de escritura o de literatura menos formal o menos literaria en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Me he dedicado a escribir coplas, a canciones de carnaval, letras reivindicativas, ese tipo de cosas, mucho, incluso letras para el flamenco, canciones para cantar con la guitarra, ese tipo de cosas, ¿no? Canciones religiosas, canciones sociales, canciones reivindicativas, y me he movido mucho ahí.
y la verdad es que no he estado muy incardinado en los grupos. Cuando era yo más joven, al principio, durante unos años, sí que formamos un grupo de escritores de Granada, un grupo que se llamó Grama, en el que estaba Jorge Fernández Bustos, Jesús Herrera, Alfonso Salazar, Pedro Enríquez, Gerardo Benteo, y, en fin, y estaba también yo. Pero ese grupo duró poco tiempo, porque era un grupo muy informal, Incluso nosotros nos denominábamos... Eso es parte también de la literatura, Nos ¿no? denominábamos así, grupo informal, Grama, grupo informal de poetas, ¿no? Hicimos durante un tiempo un trabajo en el Ayuntamiento de Peligros, se hizo unos encuentros de poetas y demás, ¿no? Pero luego no, yo luego ya después, también por cuestiones familiares, me casé, tuve que dedicarme a la crianza de un niño pequeño y ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo sí he aprendido mucho. Y yo sí que he estudiado y he buscado todo ese movimiento poético en torno a la Universidad de Granada, como ha sido la otra sentimentalidad. Para mi poesía posterior, y todos ellos eran poetas más jóvenes que yo, bueno, algunos ya son un poco de mi edad, pero Luis y yo tenemos la misma edad, pero otros eran más jóvenes, ¿no? Y yo sí que me he acercado mucho para aprender de ese movimiento. Para mí, por ejemplo, Los días laborables de Inmaculada Mengíbar ha sido un libro fundamental en mi vida. Y algunos libros de Ángeles Mora y de Luis García Montero, de Álvaro Salvador, a todo eso me he acercado yo, y por supuesto Javier Egea. Por supuesto Javier Egea, que yo casi me atrevería a ponerlo por encima de todos los demás. Entonces, bueno, pues sí, yo me reconozco alumno de todo ello, porque yo soy un poeta que he aprendido solico, he aprendido leyendo y viviendo, ¿no? Yo no tengo estudios universitarios, ¿no? Bueno, te voy a pedir que nos leas un poema y antes, mientras lo buscas, te quería preguntar, en tu caso, ¿cómo llega el poema? Hay escritores disciplinados que se sientan, digamos, con regularidad a escribir y empiezan y buscan y van llegando los versos. Hay otros que no, que van, digamos, paseando por la vida y ven una imagen y les llega ahí la inspiración, toman unas notas, luego lo trabajan en casa. ¿Cómo llega en tu caso el poema a ti? Bueno, os dije antes lo de Ángel González, ¿no? Que él a muchos de sus poemas les llama ocurrencias, ¿no? Me gustó, cuando lo leí en una entrevista, esa idea me gustó mucho porque a mí me pasa un poco algo parecido. Yo a veces se me ocurre algo y escribo una frase o escribo una idea y me la guardo en la cartera, me la guardo en el bolsillo y luego de pronto la veo y digo, anda, esta ocurrencia es interesante, de aquí puede salir un poema, y me pongo a trabajarlo, ¿no? Entonces yo no soy muy sistemático, no corrijo mucho al principio, sino que intento escribir lo que me va saliendo, la idea, trato de buscar un lenguaje poético y de buscar dentro de mí lo que esa idea me está sugiriendo y lo escribo. Y eso se va quedando ahí. Y luego ya después, en un trabajo posterior, sí que trato de leerlo despacio, ya tratando de ver si realmente pues eso tiene las imágenes son bonitas, si el lenguaje es realmente un lenguaje poético, si eso es a lo mejor demasiado narrativo, pero eso es una segunda fase, ¿no? Luego ya después, un poco volviendo a lo del almacén, cuando ya hay muchos poemas o cuando ya llega un momento en que uno dice, pues de aquí se podría hacer un libro, ¿no? Entonces ya sí es otro trabajo ya, y eso ya sí que ahí hay ya unos dolores de cabeza y ya muy árido eso ya es otra historia, ¿no? Que no me gusta nada, pero hay que hacerlo, claro, porque uno o se dejan los poemas guardados en los armarios, o si uno quiere compartirlo con los lectores, compartirlo con la gente, tiene que hacer esa labor, ¿no? Entonces ahí sí que hay que darle muchas vueltas y ver que haya una continuidad, que no sea un poemario suelto que hable de 20.000 cosas, sino que haya una cierta unidad. Ahí sí hay un trabajo muy arduo que a mí me cuesta mucho, porque yo bueno, que me cuesta mucho, pero al final pues lo hago y ya está, ¿no? Bueno, lee, ¿no? Sí.
de la segunda parte de Nacen claridades todavía, que se titula Donde la alteridad es un camino, voy a leer el poema Duele el aire. A veces hasta el aire duele cuando la ciudad se refugia en el trasiego de la gente que camina sin ver lo que pasa. A nadie parece importarle lo que cada cual arrastra y todos buscan su anestesia en el olor de las cafeterías como si hubiera que huir de algo con la cara de nadie que se nos adhiere a la ropa y nos impide el paso en las aceras. En la ciudad el aire esparce su dolor con cuentagotas y se detiene ebrio en las esquinas donde la pena esconde su envejecido rostro de carbón y nicotina. Nadie, no exagero, nadie detiene su paso y se para un instante a contemplar las flores que la miseria siembra en nuestras calles. Bueno, pues enhorabuena, muchísimas gracias, Pepe, por este nuevo libro. Sé que mañana estarás en el Cuarto Real de Santo Domingo a las 7 de la tarde, así que invito a los granadinos que quieran acompañarlo, que allí estará, aunque también hemos hablado que habrá que hacer una lectura, ¿no?, por aquí en Zona Norte, que se lleve también la poesía a los barrios. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, también te había pedido, como le pido siempre a los escritores que me acompañan, que nos recomendaras un libro a los granadinos que no fuera tuyo. Y te has traído uno de Gerardo Benteo, por lo que puedo ver. Sí, me he traído un libro de Gerardo Benteo, su último poemario. La verdad es que ha sido difícil elegir uno solo, pero yo he sido fiel a lo que tú me habías pedido y he traído uno solo. Y entonces he elegido de entre varios el último poemario de Gerardo Benteo, el nombre del frío. ¿Y por qué lo he elegido? Lo he elegido porque es el poemario que a mí me ha llegado más hondo de todo lo que he leído últimamente, ¿no? El nombre del frío es un conjunto de poemas que Gerardo Benteo dedica a la pérdida de un amigo. Y es un poemario que yo creo que merece la pena ser leído por lo que tiene de compartir lo que cuesta mucho trabajo compartir, como es el dolor, como es la fragilidad del momento en el que uno siente una pérdida y no sabe qué va a hacer con su vida después de esa pérdida. Todo eso está en este poemario que a mí me ha llegado muy hondo y que yo recomiendo a los lectores. Muy bien, pues tomamos nota, El nombre del frío, de Gerardo Benteo. Y también tenemos aquí, por supuesto, Nacen claridades de Pepe Gilaver Ramos. Pues muchísimas gracias, Pepe, que ya sabes que esta es tu casa, que bienvenido cuando quieras, aquí nos tienes en 7TV y mil gracias por compartir tu nuevo libro con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ti y a 7TV y bueno, lo mismo digo yo, siempre que me necesitáis para algo, disponible siempre. Gracias, Pepe.